euclidianos. Bien, para esta clase hemos preparado entonces una serie de ejercicios de espacios vectoriales euclidianos, de tal manera que lo vamos a ir compartiendo. Nuestro primer ejemplo es a manera de repaso. Ya conocemos en el tema 1, nos da un vector. Y ese vector precisamente es de R cuadrado. Nos piden hallar en el caso presente un vector unitario a partir del vector que nos han dado. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula. El vector unitario a partir de U simplemente es hallar su módulo y multiplicar el vector por el recíproco de su módulo. Aquí, por ejemplo, no nos han dado el producto interno. Entonces, cuando no nos dan el producto interno, hay que suponer el producto interno habitual, el usual. Y ese producto interno habitual o usual dice lo siguiente. Primera componente con la primera, segunda componente con la segunda, y si fuera 3 componentes, tercera con la tercera, así sucesivamente. Cuando no nos dan el producto interno, entonces hay que suponer el habitual. Entonces, para la primera parte, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos escribiendo la fórmula. Sabemos muy bien que el producto interno en raíz cuadrada llega a ser el módulo. Acá está. La raíz cuadrada del producto interno es el módulo. Por lo tanto, nuestro ejercicio lo que hacemos simplemente es hacer ese producto interno. Y ese producto interno multiplicamos la primera componente con la primera, o sea, va a ser 3 por 3 más la segunda con la segunda. Haciendo operaciones dentro del radical nos queda 25. Y en este caso la raíz cuadrada de 25 solamente es 5. De tal manera que teniendo el módulo, lo que hacemos en esta parte simplemente es reemplazar valores en la fórmula. Y aquí esto podemos expresar como un quinto. Un quinto por 3 va a ser 3 quintos. Y un quinto por 4 va a ser 4 quintos. Por lo tanto, ya tenemos el vector unitario que hemos obtenido a partir del vector U. Entonces, este ejemplo bastante sencillo y elemental para poder repasar un poco vectores unitarios que vamos a necesitar para los siguientes ejemplos. Bien. Nuestro segundo ejemplo se trata de... Este es un ejemplo interesante. Ejemplo de alguna evaluación anterior también. Dice lo siguiente. Nos piden demostrar el teorema de Pitágoras por el producto interno habitual, obviamente. ¿Qué es lo que hacemos? Primeramente, nos damos dos vectores, sea un vector U, acá está el vector U, un vector B, está acá, y lo vectorializamos. Hasta aquí es U y esto es B. Entonces, esta resultante va a ser la suma de U más B. ¿Qué dice nuestro problema? Demostrar el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí tenemos la hipotenusa, va a ser este del triángulo rectángulo, elevado al cuadrado, es igual, dice, a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, U cuadrado más B cuadrado en módulo, ¿cierto? Teorema de Pitágoras. Entonces, lo que tenemos que demostrar precisamente es esta expresión. Esta expresión debemos demostrar. Para ello vamos a utilizar una propiedad muy interesante. Esa propiedad todos conocemos, dice, el producto interno es igual a al módulo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la propiedad fundamental que vamos a utilizar. Por lo tanto, en nuestro ejercicio, si utilizamos esta propiedad, ese vector U para nosotros es el vector suma, U más B. Entonces, aplicamos, este es el vector suma, este es el vector suma. Reemplazamos entonces U más B
operado con U más B. De tal forma que haciendo operaciones y aplicando las propiedades tenemos. Aquí vamos a utilizar la propiedad de aditividad. Entonces, este vector con este vector con este, B con U y B con B. Estamos simplemente aplicando uno de los axiomas que nos permite definir qué es un producto interno. Por lo tanto, vamos a tener esta expresión. Pero acá vemos lo siguiente. Esto es U operado con B y esto es B operado con U. Sabemos por la propiedad de simetría, esto se puede invertir, por lo tanto invertimos por esa propiedad. Además, todo este producto interno por esta propiedad es el módulo elevado al cuadrado. Acá lo mismo, todo este operador va a ser el módulo de B elevado al cuadrado. Como estas cantidades son las mismas, fíjense acá, se repite, esto es U más B y U más B, es la misma, va a ser 2 veces U más B, U por B. De tal forma que, ¿por qué se ha eliminado acá? Sabemos que este producto, acá en la figura podemos ver, son perpendiculares. Como son perpendiculares, por lo tanto, simplemente este producto y este producto va a ser 0. O sea, condición de perpendicularidad, ¿no es cierto? Por condición de perpendicularidad, esto se hace 0, se anula, y el otro término también se anula. Este término se anula y este término también se anula. Por lo tanto, acá hemos logrado demostrar el teorema de Pitágoras, forma de vectores. Bien, el ejemplo 3 se refiere a un espacio vectorial de funciones. Acá está. Este es el espacio vectorial de funciones continuas definidas en el intervalo desde -1 hasta 1 se lee. De tal manera que está definido ese espacio vectorial en el cuerpo de los reales con la operación producto. Además, el operador que nos define el producto interno es la función f operado por la función g, es simplemente igual a la integral definida desde -1 hasta 1 de la función f de x por g de x, por diferencial de x. En nuestro ejercicio nos han dado la función f de x, una función constante, raíz de 2 sobre 2, g de x, raíz de 3 sobre 2, por x, función lineal. Lo que tenemos que hacer simplemente nos piden hallar el módulo de esa función y nos piden el producto interno de esas dos funciones. Por lo tanto, para el módulo recordamos que, acá está, por ejemplo, en vectores, el módulo simplemente decía, producto interno del mismo vector. Para funciones va a ser exactamente similar. Va a ser el producto interno de las dos funciones, ¿cierto? De tal forma que tenemos que encontrar f operado con f. Como es la misma función, simplemente reemplazamos. Este es f de x y esto es f de x. Como son constantes, raíz de 2 con raíz de 2 simplemente va a ser 2. Aquí va a ser 4, 2 sobre 4, 1/2. Sacamos delante. Luego integramos. Integrando tenemos, aparece una x que está acá, pero evaluado desde -1 hasta 1. Luego la constante delante, reemplazamos los valores de límite superior menos el límite inferior. Haciendo operaciones, todo esto nos sale 2. 2 sobre 2 es 1 y tenemos el resultado 1. Por lo tanto, el producto interno de f con f simplemente había sido 1. Como nos dicen el módulo, como esto va a ser 1, entonces simplemente el módulo también va a ser raíz cuadrada de 1, sigue siendo 1, ¿no es cierto? Esa sería nuestra respuesta. Para el inciso B, nos piden producto interno de la función f con la función g. Aquí cambian las operaciones. Bueno, aquí este paréntesis un poco más largo. Aquí va a ser simplemente raíz de 2 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2 por x, la segunda función. Entonces, sacando la constante delante del operador
integral 2 por 3, 6. 6 cuadrada de 6, 2 por 2, 4. Solamente tenemos integral de menos 1 hasta 1 de x. Por lo tanto, esta integral va a ser x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado. Como son integrales, en este caso, definidas desde el límite inferior hasta el límite superior. Por lo tanto, reemplazamos valores, límite superior, menos el límite inferior, pero en este caso está elevado al cuadrado. Vamos a tener, este va a ser 1 al cuadrado, 1, menos 1 al cuadrado también 1, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, fíjense, el producto interno de F con G había sido 0. Y por teoría sabemos, si el producto interno de vectores, de matrices o de otros elementos es 0, son ortogonales. Por eso la conclusión acá, F y G son ortogonales, o sea, son dos funciones perpendiculares entre sí, ¿no es cierto? Bien, pasaremos sin mucho comentario a nuestro siguiente ejemplo. Este ejemplo es interesante porque nos han definido en el conjunto de matrices cuadradas, que está acá, sobre el cuerpo de los reales, una operación. Una matriz A operado con una matriz B es simplemente, esta es la traza de B traspuesta por A. Esta es la operación que nos han definido en ese conjunto de matrices cuadradas de orden 2 por 2. Por lo tanto, en este primer, bueno, solamente tiene un inciso, nos piden el módulo de esta matriz. ¿Y cómo será el módulo de una matriz? ¿Se puede encontrar? Simplemente lo que vamos a hacer, bueno, esto es A. El módulo de A va a ser A operado con A. Esto vamos a corregir. A por A es. Por lo tanto, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a encontrar ese módulo con la operación que nos han dado, ¿no es cierto? Eso es A por si acaso. Entonces, como nos dan definido la operación que está acá, como este B para nosotros es A, B traspuesta por A, que está acá. Por lo tanto, en esta expresión lo que hacemos simplemente es, aquí, simplemente es multiplicar la matriz traspuesta de A por la matriz A. Acá está. Esta es la matriz traspuesta, fila por columna, intercambiando, por la matriz A. Esta es la matriz A. Haciendo operaciones, aquí 1 por 1 es 1, 3 por 3, 9, más 1, 10. Primera fila, segunda columna. 1 por 2 es 2. 3 por 4 es 12, menos 12. Menos 12 más 2, menos 10. Así hemos obtenido el producto de la traspuesta de A por la traspuesta. Pero de esa matriz nos piden la traza. Nos piden la traza. Por lo tanto, la traza simplemente va a ser la raíz cuadrada. La traza en este caso es la suma de los elementos de la diagonal principal. En otras palabras, recordemos en el capítulo 2 hemos visto la traza. Es simplemente el producto de estos elementos. Suma de esos elementos, mejor dicho. 10 más 20, 30. Por lo tanto, el módulo de la matriz A llega a ser raíz cuadrada de 30. Como es un radical inexacto, entonces preferentemente lo dejamos aquí, ¿no es cierto? Entonces ahí está un ejemplo de norma o módulo de matrices. Pero también se puede pedir en un otro ejemplo, por ejemplo, el ángulo entre matrices. Les podemos dar una matriz B y pedimos el ángulo. Se utilizan las mismas fórmulas del capítulo 1 que también hemos repasado en el capítulo presente. Bien, veamos de qué se trata nuestro siguiente ejemplo. El ejemplo 6 se trata de un espacio vectorial de polinomios. P sub 1 de X son polinomios de primer grado. Acá están. Polinomios de primer grado. En la indeterminada X. Polinomio de primer grado, polinomio de primer grado. En este espacio vectorial de polinomios nos han definido un producto interno de esta forma. Coeficiente de los términos independientes más el doble producto de los coeficientes de los términos lineales. Así nos han dado definida la operación. Si se fijan, esta operación no es la habitual, no es la usual, ¿no es cierto?
Por lo tanto, lo que vamos a hacer simplemente, nos piden en este ejercicio, allá, solamente el módulo del polinomio p de x. Y otra vez repetimos el proceso. Si, por ejemplo, para vectores se cumplía que el módulo de un vector era producto interno del mismo vector, para polinomios lo mismo se repite. Entonces, va a ser raíz cuadrada del producto interno de p de x con p de x. Entonces, ¿qué dice ese producto interno? Dice, multiplique, acá precisamente está, el término independiente del primer polinomio por el término independiente del segundo polinomio. Y esos términos independientes allá. Bueno, acá hay un simplemente error de sustitución. Esto tendría que estar acá, es 3. Esto tendría que estar acá, como dice el A sub 1, el A sub 1, A sub 0 por A sub 0. Este es el A sub 0, entonces está permutado esto. Esto vamos a cambiar. Lo correcto sería, este término tendría que estar acá y este término tendría que estar acá, ¿no? Aquí sería 2 por 2. Entonces, A sub 0 dice. El A sub 0, vamos a corregir esto con rojo, tendría que ser este. El A sub 0 es, este tendría que ser 3 y este tendría que ser 3. En definitiva, tendría que ser 3 por 3, 9. 9, aquí vamos a tener 2 por 2, 4. 4 por 2 sería 8. 8. Aquí sería 12. Entonces, esto vamos a corregir. El producto interno es 12. Por lo tanto, el módulo simplemente va a ser la raíz cuadrada de 12, con esa pequeña corrección. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos piden, esta parte creo que la clase anterior no hemos tocado, es un subtítulo muy interesante porque hemos hecho la base ortonormal. Ahora vamos a hacer una base ortogonal, o sea, perpendiculares. Entonces, ¿cómo se obtiene una base ortogonal? Una base ortogonal porque es diferente a ortonormal. Ortogonal, los vectores tienen que ser perpendiculares. Por lo tanto, en nuestro caso se utilizan estas formulitas. El primer vector es simplemente repetir el mismo, sin hacer ninguna operación. Como es solamente base ortogonal, no es necesario que tengan módulo 1. El segundo vector está acá. Simplemente esta va a ser la proyección del segundo vector respecto del vector U sub 2. Por lo tanto, el segundo paso es este. El tercer paso está acá. Fíjense, se va a ir aumentando. Si, por ejemplo, en el primer paso aparece el U sub 1, en el segundo U sub 2, en el tercero U sub 3, en el cuarto U sub 4, hasta U sub n. Y se va haciendo las combinaciones de estas diferencias, de estos productos interiores multiplicados por los vectores B sub 1, B sub 2, hasta B sub n. Esta es la generalización de la fórmula para una base ortogonal. Bien, entonces, estos vectores B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n se llaman base ortogonal. Ahora, para ver cómo se aplica esto, vamos a resolver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo. Bueno, esto va a estar en el texto que vamos a publicar, ¿no? Ahí lo van a poder con más detalle. Entonces, pasamos a lo siguiente. Este es el ejemplo. Nos piden una base ortogonal. O sea, ¿qué significa ortogonal? Los dos vectores deben ser perpendiculares entre sí. Pero acá está la diferencia. Fíjense, si por ejemplo fuera el producto interno, 1 por 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. La suma sería 0. Serían perpendiculares.
pero no es la respuesta. ¿Por qué? Nos están dando una operación definida de esta forma. Una operación definida de esta forma. Fíjense, no es el producto interno habitual, es otro producto diferente. Este producto interno dice primera componente con la primera, segunda componente con la segunda, pero multiplicado por 2. Con esto estamos mencionando que no es el producto interno habitual. Pero para hallar, en este caso, el producto, utilizamos toda esta operación. Anotamos entonces, en nuestro ejercicio, el primer vector de la base ortogonal es el primer vector del dato. Acá está. Se repite. Para el segundo vector utilizamos la fórmula, esta formulita, y multiplicamos el u sub 2 por el b sub 1. Este u sub 2 es este, vamos a remarcar acá. Este es el u sub 2, mientras que el u sub 1 es este, el que hemos encontrado. Este es el, mejor dicho, el b sub 1. Está haciendo operaciones. Esa operación estamos haciendo con esta operación siempre. Primera componente con la primera está acá, más doble de la segunda componente con la segunda está acá. En abajo hay que multiplicar escalarmente por sí mismo el b sub 1, este vector, ¿no es cierto? Primera componente con primera componente. Aquí está 2, dice, doble de la segunda componente con la segunda. Haciendo todas estas operaciones, tenemos acá el vector simplemente, 1/3 y 1/3. De tal forma que sumamos acá la primera componente del primer vector de este vector con esta primera componente. Esta segunda componente con esta segunda componente. Por lo tanto, 1 más 1/3 es 4/3. 4/3 y menos 1 más 1/3. Sacando como un denominador nos queda menos 2/3. De tal manera que este primer vector que estoy encerrando en un pequeño círculo, este vector, ese vector, con este otro vector que está acá, lo voy a marcar solamente, con este vector, se llaman base ortogonal. Ahora veamos cómo se verifica con esta operación otra vez. Primera componente con la primera mención. Acá está. Primera componente con la primera. Va a ser 4/3 por 1, 4/3. Ahora bien, dice más doble de la segunda componente con la segunda. La segunda componente es esta. 1, va a ser 2 por 1, 2. Por 2, 4/3. 4/3 menos 4/3, 0. Por lo tanto, estos vectores son ortogonales con este producto interno, ¿no es cierto? Esto hay que fijarse bien. Esta es la operación que nos dan. Este es el producto interno, no es el habitual. Entonces, ahí está la clave del éxito, ¿no? Porque si alguien se olvida del 2, estuviera resolviendo otro ejercicio, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Utilizamos nuestra almohadillita y siguiente. Este ejemplo nos faltaba la clase anterior. ¿Por qué? Hemos dado el proceso de Gram-Schmidt y nos faltaba el ejemplo. Precisamente aquí completamos el ejemplo. Ahora nos dicen, acá está la diferencia. Esta es la diferencia. Nos dicen una base ortonormal. No nos dicen solamente ortogonal. Porque al decirnos ortonormal, los vectores deben cumplir dos condiciones. Primero, deben ser perpendiculares, como el caso anterior, y sus módulos deben ser unos. Para ello, el proceso de Gram-Schmidt que hemos desarrollado en la clase anterior dice normalizar el primer vector. Tenemos que normalizar el primer vector. ¿Qué significa normalizar? Transformar en vector unitario. Aquí el producto interno habitual nos dice, el que conocemos siempre. O sea, primera componente con la primera, porque este es el primer vector. Segunda componente con la segunda. Haciendo operaciones, eso es raíz cuadrada de 2. Bien, nótese que estas fórmulas son diferentes a obtener una base ortogonal. Esto es para obtener una base ortonormal.
Bien, ya una vez que hemos obtenido el módulo, ese vector dividimos entre su módulo. De tal manera que vamos a tener 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Aquí podríamos racionalizar. Pero en nuestro caso mantenemos, este es nuestro primer vector. Ahora bien, ese primer vector, simplemente por el proceso de Gram-Schmidt, reemplazamos acá. Reemplazamos ahí y sustituimos ahí. Y abajo, simplemente todo el numerador es el mismo. Dividimos entre su módulo para transformar en vector unitario, ¿no es cierto? Entonces, en la siguiente presentación vamos a hacer todas estas operaciones. Acá tenemos lo siguiente. El enunciado es el mismo. Utilizamos el segundo vector. Es muy conveniente lo siguiente. Primero, encontrar todo lo que estoy marcando en un recuadro. O sea, en otras palabras, el numerador de la formulita, ¿no es cierto? Para ello, lo que hacemos es utilizar este segundo vector. Este vector. 2,3. Eso anotamos acá. Menos, dice. Menos. El producto interno. Acá está. De U sub 2. Este segundo vector. Por el B sub 1. Que hemos encontrado anteriormente. Ese producto interno va a ser este. ¿No es cierto? Dice multiplicado por el B sub 1. El B sub 1, anteriormente hemos encontrado esto. Haciendo operaciones, aquí vamos a tener, estoy introduciendo el signo. Primero va a ser 5 sobre raíz de 2. 5, aquí va a ser por 1, 5 solamente. Raíz de 2 con raíz de 2 se simplifica. Simplemente tenemos 5 medios y aquí 5 medios, afectando este signo más. Finalmente, haciendo operaciones acá, tendríamos que acá, ¿no es cierto?, como un denominador. 2 por 2 va a ser 4. 4 menos 5 va a ser menos 1 medio. Menos 1 medio. Luego tenemos aquí 2 por 3, 6, sacando como un denominador. Menos 5, 1 medio positivo. Por lo tanto, este vector que acabamos de encontrar en el numerador, tenemos que hallar el módulo de este vector con el producto interno habitual. Y el producto interno habitual dice lo siguiente. Todo el numerador ya tenemos, entonces dice primera componente por primera componente. Aquí directamente primera componente al cuadrado. Segunda componente con la segunda componente. Aquí va a ser 1/4 y aquí también 1/4. 1/4 más 1/4 queda 1 medio. Y tenemos raíz cuadrada de 1 medio. Por lo tanto, esa raíz cuadrada, utilizando la fórmula del proceso de Gram-Schmidt, normalizamos el vector. O sea, este vector está acá. Remarcaremos para que se note. Está ahí. Y para normalizar, dividimos, nos dice el proceso de Gram-Schmidt, entre su módulo. Y el módulo de este vector está acá. ¿No es cierto? Dividiendo, esto se puede hacer raíz cuadrada de 2, extremos y medios. Por eso sube al numerador. Y simplemente vamos a tener menos 1 medio y 1 medio. Que haciendo operaciones multiplicamos este término con este y este término con el otro. Por lo tanto, vamos a tener el vector que va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2 negativo, que está acá. Y aquí vamos a tener raíz cuadrada de 2 por 1, raíz cuadrada de 2 sobre 2, que está acá. Entonces, este es nuestro resultado. Pero en este resultado siempre se puede hacer una verificación. La verificación es la siguiente. La verificación es, primeramente, el módulo. El módulo va a ser esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado en raíz cuadrada. 1 medio, 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, 1 medio. Acá lo mismo, 1 medio más 1 medio, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Es unitario.
Acá lo mismo, esto también va a ser vector unitario. Por lo tanto, los dos son unitarios, cumplen con la condición de base ortonormal. La segunda condición, deben ser perpendiculares entre sí, o sea, el producto interno de este vector con este vector debe darnos 0. Veamos si verifica. Veamos si verifica. Entonces vamos a tener, acá está, 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, simplemente va a ser un medio negativo. 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, raíz con raíz se simplifica, un medio positivo. Un medio negativo más un medio positivo simplemente se hace 0. Por lo tanto, esta respuesta es correcta, aplicando el producto interno habitual o usual. Cumple las dos condiciones. Bien, por esta clase eso sería todo. Vamos a aprovechar estos 2 minutitos que nos quedan para